Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a otro episodio del canal de Alfonso Fraile. Sobre economía, empresas y descubrimientos, a tu servicio para darte información que te permita formarte tu opinión. Y hoy continuamos con la serie de descubrimientos, concretamente con la de las energías renovables, de la que ya tienes 2 vídeos en este canal específicos. Uno, el reto del almacenamiento, y otro, el introductorio sobre los distintos tipos de clases de energías. Entonces, la continuación con esta serie va a acabar hablándote específicamente de la energía solar, fotovoltaica y de torres, y también de la energía eólica offshore y onshore, o terrestre y marina, con las últimas novedades. Pero hoy, antes de eso, porque sabes que tengo siempre la preocupación de proporcionarte ayuda para tener una visión de conjunto, te voy a hablar de un elemento esencial y decisivo del que se suele hablar poco, que es el de los inversores. ¿Qué son los inversores? Básicamente es un mecanismo que tiene su complejidad y su circuitería, pero es un mecanismo que está diseñado para transformar la corriente continua en corriente alterna. ¿Y por qué hay que transformar la corriente continua en corriente alterna? Por varias cuestiones técnicas. El voltaje es un poco diferente, como ahora escucharás, y también lo es el tipo de mecanismo para optimizar la producción de energía en función de que ésta se esté generando, de transformar, la energía en electricidad en función de que se esté generando por el viento o por el sol, que tienen semejanzas y diferencias. Así que vamos allá, primero con los elementos comunes. El primero, como te he anticipado, la conversión de la energía. La conversión de energía en electricidad o la transformación de energía en electricidad necesita pasar de corriente continua a corriente alterna. Y además de los motivos que te he explicado, hay uno muy sencillo que es un hecho constatable, puesto que las redes de distribución de esa electricidad para que acaben llegando a los sitios de consumo, a los hogares, las casas, los edificios, a todas partes, funcionan con corriente alterna. Por lo tanto, no podrían funcionar si solo se les alimentara con corriente continua, aparte de otros inconvenientes. Cuando recargas el móvil en casa, también el móvil está diseñado para funcionar con corriente alterna. Por lo tanto, no podrías recargarlo si te llegara corriente continua, ¿vale? Además de eso, hay una función de optimización, de maximización también de la producción, ¿vale? Y esto tiene que ver con los algoritmos de los que luego te hablaré, porque hay diferencia entre las plantas solares y las eólicas, pero ambas utilizan algoritmos. Además, los inversores también tienen la función de la sincronización con la red. Ahora que ya empieza a haber redes inteligentes, pues es imprescindible que esa conexión con la red sea lo más perfecta posible, que tenga los menores fallos, que tenga las menores interrupciones posibles, para que desde la red se pueda distribuir a los puntos en los que más se necesita, a las horas en las que más se necesita, las dos cosas, ¿vale? Entonces esa sincronización también la proporcionan los inversores. Y luego hay una función también de control y de protección, pues para que cuando hay algún inconveniente o hay algún corte, se pueda descubrir rápidamente. Los inversores en principio pueden corregir muchos de esos cortes, no todos, pero sí muchos, los que son más pequeños y menos problemáticos, y proporcionan, por último, y este es el quinto elemento, la monitorización y comunicación, ¿vale? Que esto lo tienen en común las plantas de energía eólica y las de energía solar, pero de manera diferente, ¿vale? De manera que conversión en corriente, optimización y maximización de la producción en segundo lugar, sincronización con la red en tercer lugar, protección y control en cuarto lugar, y monitorización y comunicación en quinto lugar. Bien, y si esas son las semejanzas, las diferencias son estas. La primera, el algoritmo de seguimiento, por cierto, paréntesis, algoritmo es inteligencia artificial, otro de los temas nucleares del canal de Alfonso Fraile, como ya sabes si me sigues desde hace tiempo, y si no, te estás enterando ahora mismo. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Entonces, algoritmo, herramientas de inteligencia artificial, cada distribuidor eléctrico o cada instalador de panel tiene el suyo, y aunque han instalado casi todos los productores muchas plantas, no todas son iguales, pero sí que se pueden entender con las redes cada una de ellas, ¿vale? Entonces, el algoritmo del punto de máxima potencia es porque hay que limitar, en primer lugar,
por las diferencias entre el sol y el viento, ¿vale? Aunque los dos son constantes, es mucho más constante la energía por el calor que produce el sol. La radiación, la irradiación no siempre es idéntica, pero se mueve en rangos donde hay pequeñas variaciones a lo largo de los segundos y de los minutos. Sin embargo, el viento tiene un nivel de constancia inferior, hay ráfagas de viento que chocan unas contra otras y producen otra corriente nueva, y hay que adaptarse, digamos, de una forma más dinámica a eso. Entonces, eso lo que quiere decir es que el tipo de algoritmo es distinto, pero no que no usen los dos, ¿vale? Pero estamos ahora en el capítulo de las diferencias. El segundo es el rango de voltaje de entrada, ¿vale? Los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, se mueven la inmensa mayoría entre 35 y 550 voltios, mientras que los eólicos llegan a alcanzar hasta casi los 800 voltios, 750, 800 voltios. Ahora están probando algunos de 800, los últimos que se están instalando, ¿vale? Esa es la segunda diferencia, el rango de voltaje. La tercera es la forma de la onda de salida. Los inversores fotovoltaicos producen una onda sinusoidal, bueno, los eólicos también, pero de distintas intensidades y con distinta frecuencia por la variabilidad del viento, ¿vale? Y luego, por último, el cuarto punto en el que se puede decir que son diferentes los inversores de unos y de otros es en el diseño y la electrónica de conmutación. Habitualmente, los inversores eólicos necesitan, como ya te puedes figurar, por la variabilidad del viento, una onda, una electrónica de conmutación un poco más compleja que la fotovoltaica, que es la más simple, ¿vale? En definitiva y en resumen, los inversores, ya sea para plantas eólicas o para plantas solares, están diseñados específicamente para manejar las características de la generación de cada uno de los dos tipos de energía y por lo tanto se adaptan a cada una de ellas. Inversores es uno, y aprovecho antes de terminar para recordarte que el grandísimo reto que es el almacenamiento de energía a gran escala está pendiente. Hay unos cuantos miles de parques instalados en todo el mundo, la inmensa mayoría de los cuales a fecha de hoy no tienen almacén. No tienen un sistema de almacenamiento mediante baterías de iones de litio en estado líquido o en estado sólido o de sodio, que también se ha empezado ya a experimentar, porque te voy a ir manteniendo al corriente de las últimas novedades. Pero esto lo aprovecho yo aquí para hacer un llamamiento a todas las empresas y los gobiernos para que se den prisa y espabilen, porque la enorme cantidad de energía que produce tanto la eólica como la solar se está desperdiciando en cantidades industriales por no tener un sistema de almacenamiento. Acuérdate de que este es un canal de libertad con principios y no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien.